Bien, vamos a continuar con las actividades de nuestra secuencia número 16. Hoy solo vamos a tratar lo que sería la sesión número 2, donde empezamos a distinguir cómo se llaman esos dos lados que forman mi ángulo de 90 grados. Recordemos que seguimos estudiando lo que serían las relaciones trigonométricas, en las cuales solamente se aplican a triángulos, rectángulos. En este caso, podemos marcar que todos nuestros triángulos tienen un ángulo recto y estos dos ángulos, o estos más bien, estos ángulos tienen dentro de, digamos, de nuestro estudio una función muy importante porque son los que nos van a permitir distinguir la ubicación de lo que serían nuestros catetos opuestos, catetos adyacentes. La palabra opuesto básicamente podemos entenderlo como es el lado del triángulo que está enfrente del ángulo de referencia. Recordemos desde la sesión 1 que va a ser importante delimitar cuál va a ser mi ángulo de referencia. En todo este tema, solamente dos ángulos de los tres que tiene el triángulo pueden ser utilizados como ángulos de referencia. Nunca se debe utilizar el ángulo de 90 grados como ángulo de referencia. Los que van a ser utilizados como ángulo de referencia son los otros dos. En este caso, tú puedes ver en esta actividad tenemos cinco triángulos, rectángulos, que tienen el mismo ángulo de referencia, pero tienen un tamaño distinto. A esto nos remite un ejemplo muy parecido como el que vimos en la sesión anterior, porque nos plantean que si estos cinco triángulos son triángulos semejantes. La respuesta, aunque digamos en la página tú no puedas ver cuánto valen los lados, la respuesta es sí. ¿El argumento cuál sería? Pues bueno, todos los triángulos tienen un ángulo recto, es decir, el de 90 grados. Yo aquí podría añadirle una leyenda que el ángulo recto, para aquellos que todavía no lo tengan muy presente, un ángulo recto mide 90 grados, como aquí te lo dejo indicado. Y tiene otro de 36.87. Por lo tanto, se podrá entender que para los cinco triángulos, el tercer ángulo valdría 53.13 grados. Esto recordemos que se puede obtener porque la suma interna de los tres ángulos me tiene que dar 180. 180 grados menos 90 y menos 36.87 me va a dar 53.13. Lo que quiere decir que el ángulo que no está escrito ahí, aparte del de 90 grados, mide 53.13 grados. Entonces, sí, son semejantes. Con eso es más que suficiente. Claro que podremos añadirle, además, sus lados correspondientes son proporcionales. Ahora, dice, en cada triángulo se ha marcado con rojo el cateto adyacente al ángulo de 36.87. Puedes notarlo en tu página de tu libro, el cateto adyacente. La palabra adyacente significa al lado. Entonces, al lado del ángulo de referencia, en este caso el 36.87, tenemos a nuestro cateto adyacente. Aquí está nuestro ángulo de referencia, pues al lado vamos a tener nuestro cateto. Bien, entonces, y dice que con color azul vamos a tener el cateto opuesto. El cateto opuesto quiere decir que está enfrente de nuestro ángulo de referencia. ¿Sale? Aquí dice, analícenlos y escriban con sus palabras lo que se pide. En un rectángulo, el cateto adyacente a un ángulo es,
y aquí lo ponemos ubicado a un costado del ángulo de referencia. Por eso los catetos adyacentes serían estos segmentos de color rojo. Y el cateto opuesto es el ángulo, o a un ángulo, es ubicado en posición contraria al ángulo de referencia. Por eso aquí está enfrente, enfrente. Como puedes ver, los catetos, yo aquí podría ponerte una leyenda, los catetos siempre forman el ángulo de 90 grados. Siempre, siempre. Ahora, nos piden, en los siguientes triángulos anoten 90 grados al ángulo recto, H a la hipotenusa, identifiquen al ángulo M con un arco y escriban CO o CA, bueno, según sea el caso, cateto opuesto y cateto adyacente del ángulo M. Pues bueno, si yo lo observo, es cierto que veo que este es el ángulo de 90 grados, pues ahí coloco 90 grados. Aquí también tengo el ángulo de 90 grados. Ahora, ¿cuál es mi ángulo de referencia? Pues en los dos es el ángulo M. Aquí deberíamos de poner un círculo, bueno, o un arco. En este caso, pues bueno, no puedo poner como tal un arco. Voy a poner este círculo. Bien, entonces, lo que sí puedo poner es la H de hipotenusa. Entonces aquí yo puedo poner la leyenda. Aquí vamos a poner la leyenda hipotenusa. Y vamos a poner, como nos ha pedido el libro, que anotemos la letra H. Puedo utilizar H mayúscula o H minúscula, como gustes. Pero bueno, vamos a utilizar H mayúscula. Igual, entonces, hipotenusa. Y este sería nuestra letra H. Si este es mi ángulo de referencia, enfrente tengo mi cateto opuesto y a un lado tengo el cateto adyacente. Si este es mi ángulo de referencia, a un lado tengo, aquí lo vamos a poner, vamos a corregir, el cateto adyacente y enfrente voy a tener el cateto opuesto. Vamos a corregir, aquí está. Muy bien, ya está. Entonces, todo depende de dónde esté el ángulo. Si yo cambio el ángulo a este lado, este va a ser mi cateto opuesto y este va a ser mi cateto adyacente. Pero aquí por eso estamos resaltando que estos son los ángulos de referencia. Muy bien. Ahora, una vez ya identificado esto, los elementos nos piden que tomemos en cuenta los triángulos de la actividad 1, donde están los 5 triángulos, y vamos a medir con nuestra regla, considerando el ángulo de 36.87, la medida. Entonces, viendo nuestros triángulos, podemos determinar que la medida de estos triángulos serían las siguientes. Claro, tú ya lo puedes ver en la imagen, porque los hemos puesto con la finalidad de, tenerlos presentes para no llevarnos tanto tiempo en la grabación de este video. Pero el triángulo A, posiblemente, o bueno, los triángulos que tenemos, están basados en una impresión de nuestro libro. Probablemente aquí tenemos un inconveniente para hacer este video, es que no tengo el libro original, tengo un archivo PDF con el cual he impreso. Pero vamos a proponer que el triángulo A, este lado, el cateto adyacente, mida tentativamente
5.5. ¿Qué puedo hacer entonces? Si este lado mide 5.5, vamos a emplearlo. 5.5. Entonces, en el otro lado, bueno, tendríamos que medir de qué manera, porque si te das cuenta, aquí en nuestra animación, mi triángulo siempre tiene 36.87 grados. Entonces, dependiendo lo que me salga en mi libro, en las medidas de mi libro, de cada uno de estos triángulos, yo tengo que registrar sus medidas en esta tabla. Ahora, es cierto, no todos pueden, digamos, en este momento tienen las habilidades para graficar, en este caso es GeoGebra, un programa que me permita determinar cuánto medirían todos los otros lados, pero siempre conservando un ángulo de 36.87. En este caso vamos a suponer que estas son las medidas que salieron para cada uno de mis triángulos. Me gustaría que en caso de que no coincidieran, de acuerdo a mi impresión, nos los hicieras saber a través de la caja de comentarios. Ahora, por alguna razón estamos relacionando cateto opuesto sobre hipotenusa, cateto adyacente sobre hipotenusa y cateto opuesto sobre cateto adyacente. Suponiendo que fuera el triángulo A estas medidas, yo tengo que determinar cuánto vale esa división de cateto opuesto sobre hipotenusa, cateto adyacente sobre hipotenusa y cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y algo que me puede ayudar a, digamos, a fortalecer la creencia de que los triángulos A, B, C, D y E son proporcionales. ¿Y cómo lo sabemos? Porque cada vez que calculamos estas relaciones, resulta que nos podemos dar cuenta que siempre nos sale el mismo cociente. Siempre, en este caso, nos sale 0.6, en este caso 0.8 y en esta relación 0.75. Entonces, es normal que nos pregunten, ¿todos obtuvieron los mismos resultados en los cocientes que calcularon? La respuesta es sí. ¿Resultaron constantes esos cocientes en todos los triángulos? Claro que sí. ¿Por qué? Porque los triángulos son semejantes. Bueno, aquí vamos a poner aquí, hacer la ampliación. Son semejantes, pues sus lados son proporcionales. ¿Sale? Entonces aquí ya tenemos parte de la explicación. Y sus ángulos iguales. Sus ángulos correspondientes. Muy bien. Entonces, prácticamente la parte que nos va a llevar más tiempo es la medición de los triángulos que tenemos acá. Me gustaría, como te he dicho, que corroboráramos que nuestras medidas son semejantes. Quizá haya una pequeña variación de 0.1 o algo por el estilo, pero tendría que ser muy pequeña, porque en teoría, si tengo todos sus ángulos son iguales, todos tienen un ángulo de 53.13, todos tienen un ángulo de esas características, todos tienen un ángulo de 90, pues en teoría uno podría pensar que es normal que este ángulo en todos los triángulos, en cualquiera de los 5, sean iguales. Y por lo tanto sus lados deben ser proporcionales, razón por la cual estos cocientes son iguales. Muy bien, vamos a dejar hasta aquí estos resultados.
Lo comentaremos en los espacios que tenemos para tratar estos temas, reforzar algunas cuestiones que nos permitan eliminar dudas. Bueno, pues hasta aquí vamos a dejar la sesión número 2. Aquí ya entraremos a la sesión número 3. Si tienes alguna duda, deja en la caja de comentarios. Y si no, nos estaremos viendo en el siguiente video. Te agradezco tu atención. Hasta luego.